Bueno, buenas tardes. Gracias, Arnaldo, por aceptar la invitación en estas iniciativas de contacto y de intercambiar ideas y reflexiones sobre la serie Adolescencia, que es una iniciativa de Ecos de Paz que hemos iniciado hace unas semanas atrás. Estamos ya en el tercer capítulo. Vamos al cuarto la semana que viene y ya con eso pues cerramos porque hemos hecho análisis de cada uno de los capítulos, de los temas y el mensaje que esos capítulos aportan, ¿no? Y en ese contexto, tú nos compartiste un artículo muy interesante de tu experiencia como psicólogo y como mentor en desarrollo personal. Y el artículo tenía un título muy interesante que es algo así como que los hijos que no hablan y los padres que no escuchan. Y en ese artículo tú planteabas una serie de preguntas así como checklist que uno tiene que hacerse para ver qué tanto estamos dispuestos a escuchar o qué tanto estamos preparados a escuchar. Entonces, como el tema de adolescentes nos pone en el debate del papel de la tecnología hoy por hoy, habría que construir entonces unas nuevas preguntas para poder respondernos a qué pasa cuando el adolescente no habla, porque está conectado con con el internet y con el móvil, y qué pasa cuando los padres no escuchan, porque también están conectados con el móvil, y uno lo ve mucho en los restaurantes o en los sitios públicos, donde está el padre cuidando al niño, pero al final uno no sabe si realmente lo está cuidando, o está chateando, o está trabajando, o qué está haciendo. Y recientemente fui con mis hijos a un sitio y me reía porque en una mesa estaban celebrando el cumpleaños, los dos padres viendo el móvil y los dos niños también viendo el móvil. Entonces la pregunta es, ¿quién celebraba o estarían ellos hablándose por WhatsApp? Entonces te pregunto, Arnaldo, ¿hace falta preguntas para responder eso? Porque antes, cuando, bueno, yo tengo más ya 51 años y recuerdo que uno escuchaba que había que hablar con los padres había que hablar con uno, pero no había un tercer elemento ahí que interfería. Hoy por hoy con mis hijos veo que tengo no solamente el debate de que cómo escucho y cómo hablo con ellos, sino que además hay un elemento que interfiere, que son los móviles, ¿no? Y la tecnología. Carlos, buenas noches y gracias por la oportunidad que me das. Y quiero primero que nada felicitarte porque me parece una excelente iniciativa de Ecos de Paz el invitar a la gente a generar reflexión, que es una de las cosas de las cuales adolecemos hoy en día, estos espacios de poder sentarse a evaluar situaciones, ¿no? Yo creo que la, el furor que ha causado esta serie Adolescencia tiene que ver mucho con un clamor general que estamos viviendo con el tema de cultura, de valores, de creencias y cómo hemos venido transformando o deteriorando esas realidades a las cuales posiblemente tú estabas acostumbrado, yo estaba acostumbrado, pero que lamentablemente yo creo que después de tu generación, las generaciones siguientes han ido distorsionando el mensaje, ¿no? Y es allí donde, gracias también a la incursión de la tecnología y de la masificación de la tecnología, pues, donde se producen estos vacíos. Hay hay un evidente deterioro en las relaciones. Lo vemos con mucha frecuencia. Hay cifras cada día más alarmantes en cuanto no solamente a hechos como el que se genera en en la serie, sino también de otro tipo de desviaciones importantes que lamentablemente también están ocurriendo con los jóvenes. Y bueno, la pregunta que uno puede hacerse es, eh, ¿qué están haciendo los padres que, que, que no reaccionamos ante las cosas, ¿no? Tú bien lo dices, yo también tuve la oportunidad de vivir un capítulo parecido al tuyo con una familia en un restaurante rápido y estuvieron una hora cronometrados por mí en la mesa al lado, sin hablarse, sin dirigirse la palabra. El papá con las dos niñas y cada uno con un celular. Eso te dice mucho
cuál es la dinámica que vivimos en este momento y cómo nosotros, porque Carlos, yo creo que es importante y lo hemos tocado y lo tocaste tú con tus otros invitados y con los análisis que ellos hicieron. Yo creo que es bueno darse a esa reflexión, permitirse ese espacio crítico personal de decir en qué estoy fallando, ¿no? Yo creo que esa pregunta no se la hacen los padres en este momento, o se la hacen muy poquitos padres en este momento. Y, y ahí está Pero la Arnaldo, te clave. pregunto, ¿podemos llegar a la pregunta de qué estoy fallando si no conocemos el problema? Es decir, la tecnología a veces resulta muy conocida, pero en el fondo es muy desconocida. Me explico. El año pasado hicimos un estudio también en ECOS donde preguntamos a los padres qué tan preparados se sentían para enfrentar los retos de la tecnología. Por supuesto, muchos respondieron que sí, que estaban muy preparados porque saben, igual que todos, por lo que uno lee, las amenazas que uno se encuentra en la tecnología. Pero una cosa es tener el conocimiento de esas amenazas y otra cosa es poder entrar dentro de los riesgos que realmente supone esa amenaza en la actualidad para poder entonces llegar a ese juicio crítico. Y entonces ahí me pregunto si la serie de adolescentes nos pone en un contexto en el cual enfoca un problema que amenaza a los adolescentes, pero también enfoca un problema que amenaza a los adultos y a los padres, porque tanto los adolescentes por su propio ciclo cronológico desconocen muchas cosas o están en proceso de formación, y los padres también hoy estamos en un proceso de formación y desconocimiento, porque la tecnología es tan nueva como muchos de nosotros nuevos como padres, ¿no? La tecnología tiene Claro, 3 décadas, claro. ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero es que desde mi perspectiva de la situación, Carlos, el, la tecnología es un instrumento mal utilizado en las relaciones humanas. La tecnología es un instrumento que es muy poderoso para muchas cosas y que lamentablemente, mal administrado, sabemos todas las consecuencias que puede tener, no solamente desde el punto de vista del tema de las relaciones, sino desde el punto de vista de muchos, muchos otros ámbitos. La pregunta que yo me hago tiene que ver con eso que nosotros, ese ADN, ese conocimiento, esos valores, esa cultura que traíamos nosotros, que trajiste tú, que traigo yo, que traen muchos padres de comunicación, de apertura, de la escucha activa, de la asertividad, de la empatía que hoy en día se ha perdido y la tecnología, en este caso, ha sido el instrumento que hemos, digamos, utilizado para crear más o profundizar más esa brecha. Pero tal vez, si somos realmente objetivos, podemos encontrar todavía algunos seres extraños, mitológicos, que tienen familias donde se conversa y donde se habla, donde se respetan las reglas, donde existe una colectividad unida, comprometida, una familia en su sano concepto. Ahí es donde yo creo que está el problema. Cuando yo hago las reflexiones en el artículo de que pareciera que los padres nos olvidamos muchas veces de que fuimos adolescentes y de que tuvimos las mismas inquietudes y las mismas agonías que tuvieron o que tienen nuestros hijos. Entonces, ¿por qué yo me olvido de mi pasado y no aprovecho ese aprendizaje, esa experiencia para buscar mecanismos de acercamiento con mis hijos? Claro, pero ahí vuelvo, Porque, vuelvo a la pregunta, Arnaldo. Cuando, si miramos hacia atrás la experiencia que todos traemos, la tecnología no estaba. Y antes se comunicaba y se hablaba, y yo le comento a mi hijo mayor que está en el grupo de chat y de discusión de esto, que cuando uno era pequeño, perdón, cuando uno estaba creciendo, el conflicto de que los adolescentes se encerraran en el cuarto existía. Y cuando yo trabajé con los estudiantes de intercambio, el conflicto existía. Y había un claro, taller en el cual uno le decía a los padres cómo hacer para
ir abriendo la puerta, no invadir el espacio de los adolescentes. Ese es uno de los temas que se plantea también hoy por la tecnología, pero lo que yo veo más, no diría alarmante, sino donde los padres quizás no tenemos esas herramientas como para ser críticos y no tanto buscar si somos culpables o responsables o no, sino cómo manejarlo, es que hoy por hoy se cierra la puerta a un cuarto y el mundo está en la mano del adolescente. El Sí, mundo está en la mano del padre que se levanta lo, viendo internet y la lo madre que que ve pasa, viendo internet. Carlos, es que se cierra la puerta de adolescente, pero también se cierra la del padre, porque el padre consigue un mecanismo de escape también y se conecta a él con sus redes y con sus cosas. Entonces, estamos dejando en una libre toma de decisiones a los jóvenes, a los adolescentes. No hay un seguimiento como lo había antes con respecto a lo que estábamos haciendo, cómo lo hacíamos. Sí, tienes razón. En mi época, que no es la tuya, es anterior a la tuya, el tener el pelo largo o usar pantalones campana, oye, había que hacer un trabajo fuerte con los padres para que te autorizaran un pantalón campana y dejarte un poquito el pelo largo, que era la moda. ¿Por qué? Porque había normas, había valores, había principios y posiblemente había disciplina, que hoy en día se ha perdido muchísimo. Y con esto no estoy hablando de una disciplina férrea, sino estoy hablando de ese estímulo importante dentro de la relación padre-hijo que también nos ayuda, nos apoya. Claro, y yo vuelvo a Yo, insistir en el tema que tú planteaste. ¿Cómo ajá. entonces hacer a los padres reflexionar sobre el tema de la disciplina en el uso de la tecnología? Y lo explico por esto. Cuando uno va a hacer una transferencia bancaria, lo hace por el teléfono, obviamente. Cuando uno va a hacer una gestión para desde inscribir al hijo en una actividad deportiva hasta inscribir a un hijo en la universidad o hacer cualquier trámite, uno lo hace por el móvil. Cuando uno va a talleres, hoy por hoy los talleres presenciales, donde uno compartía cafecito o un croissant, se perdieron y hacemos y hacen lo que estamos haciendo. El espacio frío de la tecnología, la pantalla plana y estamos conversando. Entonces, los padres nos vemos arropados por la tecnología y los hijos ven que los padres están pegados todo el tiempo a la tecnología, porque no, a los más pequeños no distinguen cuando uno está en gestión trabajando o no, porque los ven pegados. Y entonces, ¿cómo abordar la problemática de tecnología, comunicación, tecnología y riesgos como la manósfera y toda esta corriente cuando creo que nosotros también tenemos el déficit en cuanto a las herramientas para enfrentarnos a nuestra disciplina y autorresponsabilidad en el uso y manejo de la tecnología? Bueno, posiblemente tenemos una carencia en las herramientas del manejo, pero se supone, y es lo que deberíamos suponer, que estamos en una condición de madurez, de experiencia mayor que nuestros hijos. Entonces, la obligación nos lleva a primero nosotros reaccionar y darnos cuenta de cuál es esa evaluación. ¿Por qué me gusta mucho la serie dentro de todo lo dramático que ocurre en ella? Porque al final del proceso, los padres se dan cuenta en un despertar muy doloroso de que no estaban haciendo el trabajo que les correspondía. Entonces, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay que esperar un evento traumático, doloroso, para yo darme cuenta de que puedo dosificar mi participación en las redes, en la tecnología y dedicarme un poquito más a ese encuentro cercano, carne a carne, cuerpo a cuerpo con mi hijo? Allí es donde está la gran reflexión. No, yo soy Eh, abogado y no tengo respuesta. Los psicólogos son los que saben si el ser humano está con la tendencia a aprender del aprendizaje, del golpe y del choque y levantarse, o hay la sabiduría para aprender, ¿no? Bueno, yo creo que sí la hay. Tenemos una capacidad de resiliencia casi que innata para levantarnos y darnos cuenta. Entonces, es un tema de tener la disposición, la actitud hacia ello, Carlos. Yo invito a la gente a que
se detenga un poco, haga una autorreflexión y vea un poco cómo me estoy comportando, sobre todo aquellos padres que tienen niños o preadolescentes o adolescentes que están viviendo en carne propia todo esto que estamos diciendo. Entonces, eh, eh, no es una falacia, no es una teoría, no es una posibilidad. Es que la adolescencia es una etapa crítica, crucial dentro de la estructura futura de ese ser humano y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de acompañarlos allí. Entonces, si dentro de esa responsabilidad yo tengo que abandonar un poquito mis juegos de internet o mi partido viéndolo por el teléfono o sea lo que sea que estoy haciendo, creo que la obligación es mía, no es de mi hijo, es mía y yo debo asumirla de esa manera. Claro. Y el tema para mí sigue siendo que en esa relación de comunicación, que obviamente la comunicación supone dos personas, uno que escucha y el otro que habla, o por lo menos dos personas mínimo, ahora participa una tercera. Y entonces siempre uno lee el tema de que hay que promover, hay que acompañar a los hijos, hay que garantizar que crezcan, que sean críticos, que tengan autonomía o que aprendan a ser autónomos. Y en esa autonomía entonces te pregunto, el tema se complica cuando uno tiene que empezar a indagar que ven en las redes sociales y se complica aún más con los emojis o con los mensajes que son estos códigos que nosotros desconocemos. Si vamos otra vez hacia Sí, atrás, nosotros también teníamos códigos en las palabras que usábamos, en la ropa incluso que se usaba, y hoy por hoy es la tecnología. A mí me parece algo, ahorita me viene a la mente algo que tú mencionas del último capítulo de Adolescente que me dio risa tener que escuchar de un actor británico, de una serie británica, una frase que yo la escuché mucho tiempo en mi país y es yo que formé a mi hijo sin violencia o sin correazos o sin castigos fuertes porque mis papás me regañaban y entonces mira lo que pasó. Eso lo dijo el padre de Jamie, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, la serie lo que nos pone es una realidad en la cual los adolescentes de hoy por hoy enfrentan una amenaza que antes no existía y que hoy está, que antes era la droga y que hoy está con el tema de la manósfera y la tecnología. Y los padres nos encontramos como en ti, puedo pensar mis papás hace mucho tiempo atrás, asustados por un lado, nerviosos por el otro lado, con una cría, así como con una vasija que queremos que no se rompa, pero con unos códigos de comunicación que desconocemos en los cuales ni el colegio ni los padres pueden ser, es decir, compite la tecnología en el rol de orientador para mal, en muchos casos, en ese rol orientador del padre y la madre, ¿no? Porque los adolescentes tienden a creer más a veces en los amigos y en otros o escuchar más que a los padres, ¿no? Por lo menos eso dice lo que uno lee en la teoría. Repito, soy abogado y sí, no soy psicólogo. es que yo creo que hoy en día el reto de los padres es mayor, el mayor que el que asumieron mis padres o el que asumí yo como padre, ese reto tenía como que algunos elementos bien identificados y que había que atacarlos. Posiblemente la droga, posiblemente eh, como te digo, las desviaciones, el alcohol, qué sé yo, las malas influencias de los amigos, ese tipo de situaciones eran esos enemigos, pero que eran enemigos tangibles. Si tú vivías en una Y que aún existen, zona y que aún existen hoy por hoy. y que aún existen, claro, claro, pero eran tangibles en el sentido de que podían los padres controlarlos a través de los amigos, la red de amigos, la red del vecindario, ese tipo de cosas. Hoy en día, como tú bien lo dices, hay una red profunda con un lenguaje muy particular, con unos niveles de comunicación particulares que nosotros ni tenemos idea de toda la profundidad de esas redes y que muchas veces nuestros hijos, nuestros adolescentes se ven inmersos en esas redes eh, con mucho más facilidad y con una destreza que nosotros ni nos imaginamos.
Entonces, así como existen sistemas y programas que te permiten a ti averiguar qué sitios está visitando tu hijo y cuál es la frecuencia de las visitas y puedes hasta hacerle un seguimiento físico de dónde está con el teléfono, tal y qué sé yo, así también hay herramientas anti-seguimiento, anti-evaluación. Entonces, es un mundo mucho más dinámico del que nosotros vivimos y bueno, obliga a los padres a ir un paso adelante. O sea, si usted se mete en ese mundo y se deja enamorar por los juegos de las redes o por la información de las redes y se engancha en ella, lamentablemente creo que va a tener muy poco tiempo para estar diagnosticando y detectando aquellas conductas en los hijos. Es un poco lo que uno de los mensajes claves de la serie. Es que no me di cuenta, es que no sabía, es que yo no lo vi, no lo vi venir. Y bueno, ¿por qué no lo vemos venir? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos pendientes a ese lenguaje, a esa comunicación no verbal, a las ¿Cuál señales sería de tu los gestos? recomendación para dar ese tú dijiste estar un paso adelante, ¿no? Sí, Para estar atento. ¿Cuál sería tu recomendación y que es fruto de lo yo que creo viste también en la serie? debemos despertar. Mi invitación a los padres es que despierten su intuición, que estén, que para estar un paso adelante tenemos la obligación de leerlo todo, leer las palabras, leer los gestos, leer los silencios, como lo decía yo en el artículo. Eh, eh, un joven callado, ensimismado, introvertido, puede ser tan peligroso como un joven extrovertido, dicharachero, porque pues como dicen algunos dichos populares, la procesión va por dentro y no sabemos qué es lo que está pasando. Pero siempre, Carlos, hay mensajes, siempre hay señales. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la gran recomendación? Bueno, vamos a afinar la intuición, vamos a estar observando y, por supuesto, buscando la manera permanente de acercarnos, de comunicarnos, que no quede de parte nuestra la falta de comunicación, la falta de apertura, la falta de amor, que es importante. Pero al final, bueno, invito a, están en el grupo dos participantes del foro o del espacio de reflexión sobre adolescentes y los invito a participar si alguno tiene alguna pregunta, William González y Bárbara Puglisi. Y al final lo que está recomendando Arnaldo son una serie de herramientas que siempre han existido, siempre existen y que nos recuerdan que somos seres humanos y que es la parte de comunicación, contacto y encuentro y el amor de padre y el amor de hijo lo que hay que reafirmar y que hoy es el tema tecnología, mañana será otra cosa y ayer fue droga o anterior fue alguna otra circunstancia, los cigarros o el alcohol. Entonces, esto es parte de lo que Bárbara incluso habló la última vez, la evolución. Bárbara hablaba de la evolución de la violencia, ahorita hablaría yo de la evolución de los riesgos frente a los adolescentes y que se potencian con las redes, pero eh, al final de lo que tú me estás diciendo, pareciera que por un lado los adolescentes tenemos que aportarle herramientas para que sean más críticos, que tengan eso que llaman, que desarrollen el pensamiento crítico y puedan discernir lo que ven, lo que reciben en sus redes sociales, y a los padres también, de alguna otra forma, desarrollar la intuición que supone ser más críticos con lo que ven y ser más críticos con las redes. Para mí no hay que demonizar las redes, sino más bien hay que conocerlas para poder enfrentarlas de manera más efectiva, porque si la demonizamos, si nos alejamos de ella, nos quedamos aislados dentro del mundo fuera de, perdón, fuera de la tecnología, aunque suene irónico. Hoy el que no está en la tecnología queda más aislado estando dentro de la tecnología, que ya de por sí está aislado. O sea, estamos en una situación que a veces es complicada de entender y que yo, y lo he dicho y se lo he dicho a mi hijo y se muere de la risa, para mí vamos camino hacia la última parte de la película Wall-E, donde todos están gorditos sentados en una silla y van llegando a al planeta Tierra, pero todos se acostumbraron a la tecnología que ya no saben qué hacer ni tampoco
cómo actuar si no están activos, ¿no? No se pueden ni mover. Y No yo, se pueden ni sí, mover. yo creo que es importante, yo no le llamaría evolución. Yo, conversando con un amigo en estos días, le decía que yo creo que estamos en una involución. En vez de ir hacia adelante con toda la tecnología y todos los avances que hemos tenido, nosotros como seres humanos estamos involucionando, estamos perdiendo esa esencia de, de, de de seres humanos, de esa cercanía, esa relación padre-hijo, esposo-esposa, padres-abuelos, abuelos-nietos, hemos perdido mucho, ¿verdad? Y este tipo de series nos ayudan a reflexionar. Yo creo que la invitación es a pensar, a evaluarse. No todos los casos son iguales. Tu hijo adolescente es completamente diferente a tu otro hijo y es completamente diferente a los otros adolescentes que están en el colegio. Cada caso es único y cada caso requiere un tratamiento individual, particular. Lo importante es tener esa disposición a hacerlo, a entender que necesitamos actuar de una manera diferente. Entonces, bueno, yo creo que esa es la invitación. En cuanto a la serie, para ti, ¿la serie está dirigida a los padres, también a los docentes, incluyendo a los adolescentes, o está dirigida solo para padres y docentes? Yo creo que la capacidad de entendimiento mayor está en esos dos niveles. O sea, eh, no solamente padres y docentes, padres, yo diría padres e instituciones, porque no es solamente la escuela. Ahí tú ves a unas fuerzas policiales también controvertidas, confundidas, enredadas en un planteamiento para ellos completamente también nuevo. La justicia como tal, como las leyes. Tú que eres abogado, hay cosas que hay que considerar ahora que tal vez antes no se consideraban o no eran atenuantes de situaciones. Yo creo que definitivamente es un mensaje adulto. Sí, comparto la invitación que creo que ustedes también la hicieron a que los padres la vean con sus hijos adolescentes. Claro que lo comparto, pero comparto el que lo veamos para una profunda reflexión, para una conversación, para una apertura, que la serie se convierta en esa oportunidad de retomar o de tomar, porque a lo mejor ni siquiera se había tomado inicialmente, que se tome una relación mucho más fraterna, mucho más cercana, mucho más abierta. Yo creo que la serie brinda esa posibilidad y sí, definitivamente creo que va dirigida más a adultos que a adolescentes. Vale, bueno, invito a Bárbara o a William si quieren hacer alguna pregunta a Arnaldo y repito, Arnaldo, creo que a las preguntas que tú formulas en tu artículo, habría ahora que pensar qué preguntas hacer para que aquellos adolescentes que no hablan porque están pegados al internet y si se encuentran con padres que no escuchan porque están pegados al móvil, puedan escuchar, ¿no? Porque fíjate que el hecho de que los colegios estén prohibiendo los móviles, y ahorita salió una ley en Perú, es una demostración, y uno lo vio en el capítulo 2 de Adolescente, que los móviles están presentes y cómo interfieren en la comunicación. Ahí tenemos a William González, que es uno de los participantes de este encuentro donde hemos analizado el tema de adolescentes. William, buenas tardes. Buenas ¿Alguna tardes, Carlos. pregunta, algún Buenas tardes. comentario? ¿Cómo están todos? Sí, yo quisiera hacer algunos comentarios. Este, ya yo soy abuelo, adolescente, ya pasé por la etapa de mis hijos adolescentes. Yo fui adolescente, mis hijos fueron adolescentes y ahorita tengo nietos adolescentes. Y lo primero que quería decir es que la comunicación entre padres e hijos siempre ha sido difícil. No es nuevo que haya una comunicación difícil y a veces imposible entre padre e hijo. Yo lo viví con mis padres, eh, lo viví con mis hijos y ahora lo estoy viendo con mis nietos. Lo que pasa es que ahora quizás los padres y nosotros como padres no podíamos ver tan fácil esa falta de comunicación. Ahorita las mismas redes sociales nos hacen ver que estamos incomunicados con los hijos, que estamos
hablando, como yo te comentaba, un idioma totalmente diferente. O sea, las mismas redes sociales nos hacen ver eso. Y eso a los padres es una ayuda para los padres saber que no se pueden comunicar con sus hijos y que tienen que hacer un gran esfuerzo para comunicarse. Eh, Luego la serie, lo otro que quería decir de la serie es que eh, no todos los hijos son iguales, lo que comentaba Arnoldo, Arnaldo. que no todos los casos son iguales, todos los casos son diferentes, y lo que nos muestra la serie, yo diría que es un caso extremo, ¿no? Totalmente Mm, extremo, y que no por ver la serie los padres vayan a pensar que sus hijos van a caer claro, en ese situación, ¿no? bien, Es bien, extremado y no todos los colegios son iguales. O sea, la serie también presenta un colegio con unas características, bueno, totalmente hostiles. O sea, hay una hostilidad en ese colegio muy grande y quizás no todos los colegios sean iguales. Habrá colegios mejores, habrá colegios peores, habrá profesores, como se ve que los profesores ahí el, eh, prácticamente no dan clases, dicen, claro. no, lo Mm, que hace es ver videos y más nada. Hay otros colegios que no son así. Eh, lo otro es la situación del colegio. Un colegio, aparentemente, por lo que parece la serie, o sea, el padre de Jamie es un plomero, el hijo es un policía, aparentemente es un colegio de clase media, ¿no? En bien, Inglaterra, ujú, este, es lo que, o sea, pareciera que es un colegio de clase media y un colegio que abarca muchos tipos de personas. Por ejemplo, claro, la amiga de Katie, se ve que es una muchacha que no quería quedarse en su casa porque no quería quedarse sola, porque su madre y tenía la obligatoriedad de trabajar, ¿no? Entonces son situaciones que son como, bien, no digamos que atípicas, pues, pero presentan situaciones que quizás no sean del todo tipo normal. claro. Eh, Bueno, creo eh, que William lo que planteas es la diversidad que existe y me parece muy bueno eso que has señalado de que la tecnología nos aporta más bien una información de qué tan comunicados estamos nosotros o incomunicados. Como nos faltan pocos minutos ya para cerrar, quisiera que Arnaldo cerrara con esa idea que ha planteado William, que me pareció muy interesante porque es así como ver el vaso medio lleno y medio vacío. Hemos hablado de la tecnología y muchas veces señalamos la tecnología, pero ahorita William nos apunta que la tecnología también ha ayudado para que hoy podamos ver con mayor claridad qué tan incomunicados estamos y ya se tenemos que cerrar porque el tiempo se nos va rápidamente. Bueno, nada, yo creo que reitero un poco la reflexión y apoyo a William en su comentario, en el sentido de que, William, yo también soy abuelo y soy abuelo de adolescentes, ya hombre, pues yo tengo un nieto que tiene 20 años y déjame decirte que es uno de mis mejores amigos. Hablamos todas las semanas, nos vemos por acá, por las redes. Él vive en Italia y yo me comunico con él por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Sus grandes logros los celebra conmigo, sus problemas los discute a veces conmigo. Y bueno, eso es producto de comunicación, de apertura, de sinceridad. No es que yo sea un abuelo blandito, yo cuando tengo que darle lata le doy, pero es eso, yo creo que vamos a invitar a la gente para cerrar, Carlos, a reflexionar, a trabajar esa intuición, esa comunicación, a leer, aprender a leer todas las cosas que están pasando alrededor de nuestros jóvenes y bueno, pongámosle corazón, que eso es lo que hace falta en este momento. Bueno, muchísimas gracias, William, por participar. Creo que eso que ha dicho de la tecnología nos permite enfocar los temas y ver el lado positivo, porque siempre miramos la tecnología y a veces tendemos a demonizarla. Y la tecnología, pues no ha sido, es decir, tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas que también habrá que ponerle más el ojo, pero que hay que vivir con ellas y hay que enfrentarla. Y para eso hay que tener información de cómo hacerlo. Bueno, muchísimas que- gracias, Arnaldo, por tu ¿Cómo tiempo. quedarse, no? Arnaldo también está aquí en Un España gusto. y está en el grupo también de WhatsApp, creo que del grupo de discusión de adolescentes. Y bueno,
Nada, entonces muchas gracias Arnaldo, muchas gracias William, esto lo vamos a Un grabar placer, un y lo gusto. vamos a Gracias, pasar. William. Gracias a Bárbara y gracias a Carlos. Muy bien, a los dos abuelos, entonces que tengan feliz tarde. Me voy preocupado, pues los dos abuelos tienen más cabello que yo, que no soy abuelo y estoy más calvo. Feliz tarde a los dos. Gracias por estar. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.